Levántate en esta mañana de todo estado de frustración, de postración. Toma la decisión de dejar la miseria atrás, la escasez, dejar la conmiseración de lado y enrúmbate por un camino, por el camino de la plenitud que es en Cristo Jesús. Que Él te conceda el beneplácito de estar en su presencia, gozoso, dichoso y en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 10. En la palabra de Dios dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, eh, son los mismos predicadores. Es el mismo mensaje. Es el mismo tema central. Sí, es la misma palabra. Los mismos que predicaron en Tesalónica son los mismos que ahora están predicando, según este texto, en Berea. Ellos presentaron el mismo mensaje que en Tesalónica, en Berea, y al mismo tiempo el tema central de ese mensaje es igual. La palabra es la misma. La pregunta que surge ahora es ¿por qué en Tesalónica hubo tanta resistencia al punto de llevar a los que habían creído? Es decir, aquellos que creyeron y se identificaron con el mensaje abiertamente de llevarlos a renunciar a este camino. ¿Ah? ¿Y por qué en Berea hay tanta aceptación y tanta libertad para recibir la palabra? Sí, es una pregunta que no es fácil de resolver, pero déjeme decirle algo. Es que independientemente, usted tiene que predicar la palabra, el mensaje de Dios a otros. Recíbanlo como lo he dicho antes o no lo reciban. Se podrá sembrar, se podrá aventar la semilla. Sí, pero no todo crece igual. Aunque sea en el mismo campo, no toda semilla germina. Pero hay gozo en el agricultor, en el aventador, cuando algo de lo que aventó empieza a germinar. ¿Sabe? En Tesalónica creyeron, pero la oposición fue tremenda del enemigo allá. Sí, se resistieron a aceptar,
porque no quisieron, óigalo bien, ir a la fuente, al origen de ese mensaje que estaba predicando Pablo, Silas y Timoteo. A diferencia de Berea, en Berea no solamente recibieron las palabras de Pablo, de Timoteo, de Silas y de Lucas, también confrontaron cada una de sus palabras con lo que decía la ley de Moisés, con lo que decían los profetas, con lo que dice la Tanakh acerca de Jesús. Es que hay quienes se resisten por el apego a sus tradiciones. Óigalo bien, por el apego cultural, aún social. Se resisten a verificar, a comprobar de manera escritural lo que dice la palabra. No solamente acerca del Padre, acerca de Jesús, también acerca de la oferta gratuita que Él hace y de todo el derrotero doctrinal para la salvación que hay en ella. Así es, mis amados. Hay quienes dudan, pero en últimas no les interesa comprobar si es cierto o no. Hay quienes siguen dudando, pero por sus costumbres rechazan de entrada la duda para no ser comprobada, porque temen que comprobando, que encontrando la verdad, descubrirán que han estado equivocados por siglos y, por qué no decirlo, por más de milenio y medio. Ahí está la referencia clara. Pero hay quienes en el cosquilleo de la duda y ante lo que parece simplemente racional y que no tiene ninguna relación con el tema de la fe, se dan la oportunidad de verificar a través de las escrituras si lo que se está predicando es verdad o no, si hay error en ello o no. Así es, mis amados. Y esto pasó en Tesalónica. No quisieron comprobar de manera escritural. Se cerraron. Sí. Por eso escribe Bernabé en el libro a los hebreos, en la carta a los hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los de Tesalónica tenían endurecido sus corazones. Los judíos de Tesalónica endurecieron sus corazones y no quisieron darle una apertura al mensaje de salvación. No quisieron darle una apertura al Cristo. No quisieron ser sensibles a la voz del Espíritu Santo a través de sus santos siervos, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Pero en Berea, según dice la palabra, era gente más eminente. Eran más cultos. Tenían mayor formación académica. Mire esto. Pero no tuvieron en poco el mensaje de Pablo. Se dieron la oportunidad de comprobar realmente si esto que decían estos discípulos del tal Jesús era cierto o no. Bueno, cuando los fariseos y los escribas se resistían a creer en el mensaje de Jesús, Jesús les dijo: escudriñad las escrituras. Esto es, comprueben. Vayan a la fuente, búsquenme allí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante es, mis amados,
No quedarnos simplemente con la interpretación o la enseñanza de alguien, sino para tener un conocimiento más claro, más profundo acerca del mensaje de salvación, darnos la oportunidad, nosotros de manera personal y directa, comprobar, estudiar las sagradas escrituras. De esta manera, nadie podrá engañarnos. Hoy muchos viven engañados en torno a la idolatría, en torno a la falsa adoración. Hoy muchos viven engañados en torno a la salvación. ¿Pero por qué? Porque no estudian las sagradas escrituras. Dejan que otros las estudien para que les enseñen lo que quieran. ¿Sabe? Me acuerdo del limbo. El limbo fue cerrado en 1992 por Juan Pablo II. Pero durante muchos años era una doctrina firme en la Iglesia Católica que decía que los niños cuando morían iban a un planeta, a un lugar en el espacio llamado el limbo. Durante años, durante siglos el debate sobre el tema del cielo, del infierno y un lugar intermedio, el purgatorio, fue constante y permanente, donde la misma Iglesia Católica defendía a capa y espada que el purgatorio era real. El cristianismo desde las bases bíblicas negaba y reprobaba la doctrina del purgatorio. Bueno, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI en su corto tiempo de reinado, de liderazgo de esta iglesia, también cerró el purgatorio, es decir, dijo que el purgatorio no existía. ¿Y saben por qué? Esto no es para decir los otros son malos y nosotros somos buenos. Lo que le estoy diciendo es que hay muchas cosas que la gente ha recibido que no está en las escrituras, pero las recibe y las acepta y vive engañada porque no leen la palabra, porque no la estudian, porque solo esperan que otro lo haga por ellos. Y esto no es correcto, mis amados. Usted y yo tenemos que estudiar las escrituras. Como lo dije en un momento, por lo menos usted y yo tenemos que leernos un capítulo de la Biblia diariamente. Tratar de interpretarlo. Tratar de entenderlo y pedirle al Espíritu Santo, como dijo el apóstol Santiago, hermano de Jesús, si alguno está falto de sabiduría, si alguno no comprende, si alguno no entiende, pida sabiduría a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Pero bueno, mis amados, ocupé mucho tiempo en esto. En lo importante de este texto, quiero dárselos en esta mañana de una manera muy particular. Sucedió lo inesperado. Sí, Pablo no pensó alguna vez que se llamaría Pablo. Él, su verdadero nombre era Saulo. Nunca pensó ser cristiano, nunca pensó ser apóstol. Y nunca pensó que su apostolado sería un apostolado sacrificial constantemente a diario. Sí, óigalo bien, salió corriendo de Tesalónica, huyendo de Tesalónica, ahora está en Berea. Diría cualquiera tendrá paz, aquí iba a echar arraigo, pero tuvo nuevamente que salir huyendo. ¿Sabe? Qué difícil a veces es aceptar los designios de Dios. Y qué difícil es comprometerse con Dios en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio de las tormentas. Pero es allí donde realmente se demuestra cuán comprometido estamos con el Señor, cuánto realmente le amamos, cuánto realmente hemos creído en Él. Y he aquí la diferencia, la gran diferencia. Sí, Pablo planeó muchas veces ir a lugares, pero como ya lo compartíamos antes, el Espíritu Santo le impedía. Y entonces continuamente se dirigía
hacia donde el Espíritu Santo le guiaba, hacia donde el Dios Todopoderoso le guiaba. Pero lo sorprendente aquí es que Pablo, sin darse cuenta, y aún los enemigos de este ministerio, sin darse cuenta, estaban siendo instrumentos del Dios Todopoderoso para que la obra del Señor se hiciera. ¿Sabe? No mire las cosas negativas en su vida como una tragedia. Mírenlo como una oportunidad, no solamente para ver la gloria de Dios, sino para ir por el camino, por la senda que Dios ha trazado. Tan como el mismo Pablo lo escribiera en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Óigalo bien, no mire la tragedia, no mire el dolor, no mire el sufrimiento, no mire la tormenta como un castigo de Dios. Si usted realmente ama a Dios, si usted camina con Él, si usted cree en Él, mírelo como una oportunidad para ver su gloria, para ver esa gloria de Dios manifestándose en usted y al mismo tiempo para que Dios realice plenamente su plan en usted. Cada vez que llegue una adversidad, cada vez que llegue una circunstancia difícil, cada vez que se levante un terremoto, una tormenta en derredor suyo, dele gracias, honra y gloria a Dios, porque algo detrás de eso está planeando Dios. Aquí Pablo sale huyendo ahora para Atenas, donde dará un sermón, donde dará una predicación poderosa que marcará y de alguna manera dividirá el ministerio de Pablo en dos. Aquel que no sabía predicar, aquel que no sabía enseñar el mensaje de Jesús y que tuvo que ser instruido, como también lo fue Apolo en su momento, ahora es un gran maestro, predicador de Jesús y lo hace delante del panteón de los dioses del Olimpo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.